Son muchas las historias que descansan ocultas en el tiempo en los nichos de este cementerio. Pero son pocas las que, por algún extraño juego del destino, cruzarán sus senderos y que terminarán cambiando para siempre las vidas de sus protagonistas. ¡Chocano! Hoy, dos escritores empujados por una pasión desmedida terminarán por escribir con sangre una historia que ninguno de los dos estaría dispuesto a publicar. Si bien es cierto que aquí en el Presbítero Maestro existen muchos epitafios, hay muy pocos tan particulares y enigmáticos como el del poeta José Santos Chocano, quien eligió ser enterrado bajo esta inscripción. Este metro cuadrado que en la tierra he buscado, vendrá tarde a ser mío. Muerto al fin lo tendré. Yo no espero ya ahora más que 1 metro cuadrado, donde tengan un día que enterrarme de pie. Inscripción que guarda además una de las historias más terribles y apasionadas de las letras y la política de nuestro país y de Latinoamérica. A mí se llega por el camino del dolor. Es la frase que adorna el mármol de la tumba del joven Edwin Elmore Letts, muerto el 2 de noviembre de 1925, después de 2 largos días de agonía. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a Edwin Elmore se llega solo por el camino del dolor? Descubrámoslo. Historias detrás de la muerte. Letras de duelo. Aló, buenos días. Aló, hablo con el hijo del traidor de Arica. Miserable. Si me tuviera al frente no me diría eso en la cara. Los protagonistas de este enfrentamiento eran el poeta José Santos Chocano y el escritor y académico peruano Edwin Elmore Letts. Pero ¿qué fue lo que llevó a estos dos destacados hombres de letras a tratarse con tanta rudeza y desprecio? José Santos Chocano nació en Lima el 14 de mayo de 1875. Su padre se llamaba José Félix Chocano y Cela y era nieto del prócer Francisco de Cela, quien diera en Tacna el primer grito de la independencia del Perú, el 20 de junio de 1811. Su madre, María Aurora Gastañodi de la Vega de Chocano, era una dama trujillana, hija de un acaudalado minero, que luego perdería sus propiedades. La familia vivía en los altos de una casona ubicada en la calle Argandoña, hoy segunda cuadra del Jirón Cayoma. Chocano estudió en el antiguo colegio alemán, entonces llamado Instituto de Lima, y que hoy es el colegio Alexander von Humboldt. Entre sus compañeros de aula se encontraban Alberto Sánchez, padre del político e historiador Luis Alberto Sánchez, y Clemente Palma, hijo del gran tradicionalista Ricardo Palma y quien luego fundara el diario La Crónica en el año 1912. Chocano tuvo una gran afición por las matemáticas. Terminó sus estudios secundarios en el Colegio de Lima, dirigido por el maestro y filósofo Pedro Adolfo Labarte, donde luego trabajaría algún tiempo como profesor de esta ciencia. Es durante la pubertad, a la edad de 11 años, que Chocano comienza a escribir sus primeros versos, firmándolos con el seudónimo de Vívolo. Fue un poeta natural, o sea, un versificador nato. Obviamente, uno cuando está hablando en verso poético, cuenta las sílabas.
para saber que estás apegándose a la característica de la poesía. ¡Feliz! ¡Chocano! Pero qué extraña relación hubo entre nuestro gran poeta José Santos Chocano y el insigne escritor y académico Edwin Elmore. Qué terrible hecho los llevó a enfrentarse tan violentamente al punto de llevar a uno de ellos a convertirse en el asesino del otro. Te aplastaré a ti si no te arrodillas a pedirme perdón. Edwin Elmore Letts nació en Lima el 18 de enero de 1890. Fue hijo del ingeniero Teodoro Elmore Fernández de Córdoba y de doña Irene Letts Basadre. Su padre había servido junto a las tropas peruanas en el Morro de Arica durante la Guerra del Pacífico. Su labor consistía en minar con bombas automáticas los alrededores del puerto, actuación por la que recibiría dudosas acusaciones. Era imposible que Elmore dejase lo que había hecho y lo entregase a mano a los chilenos. Y Elmore se defendió toda su vida. Luego de la caída del Morro, algunos comenzaron a llamar a Teodoro Elmore como el traidor de Arica. Con el tiempo, su nombre quedó limpio, al punto que fue nombrado ministro de Estado por el presidente Eduardo López de Romaña. Pero el injurioso apelativo sería proferido por José Santos Chocano, mordaz poeta en quien Edwin Elmore encontraría a su más feroz enemigo. Hablo con el hijo del traidor de Arica. Parecería que fuera un estigma, pero el estigma cae sobre las personas que tienen grados de sospecha. Pero mi abuelo era una persona insospechable, fue un hombre íntegro. Edwin Elmore hizo sus primeros estudios en el antiguo Colegio Lima, dirigido por Agustín Wheeler, quien luego sería director del Colegio Guadalupe. Luego fue enviado al Forest School en Essex, Inglaterra, volviendo a Lima en 1905. Edwin Elmore Letts, después de concluir sus estudios de ingeniería mecánica en la escuela Essex de Inglaterra, se enrola en el ejército durante el conflicto con el Ecuador, principalmente para atraer a los jóvenes hacia la causa nacionalista. Después de terminado el conflicto, el joven Elmore, con 23 años de edad, emprende un periplo por los Estados Unidos y por México, donde comenzaría a forjar los ideales que años más tarde terminarían por enfrentarlo con su destino. Te aplastaré a ti si no te arrodillas a pedirme perdón. Antes de viajar, Elmore inició estudios en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos en 1913, estudios que interrumpió un año después para recorrer México, Estados Unidos y Europa, desde donde enviaba artículos para la revista Mundial. En 1922 vuelve a Lima reanudando sus estudios. Más adelante fue director gerente de la empresa del agua de los distritos de Barranco y Miraflores. Fue además redactor fundador de la revista de Ciencias Sociales y Letras, Mercurio Peruano. Debido al esfuerzo recio y heroico de tal vez más de 2 generaciones de hombres. Eso. No de muñecos sobornables. El nombre de México es unánimemente admirado por todo el continente. Y por todo aquel que ama la libertad. Y tiene una idea de la misión constructiva que nos toca realizar en América. Edwin Elmore era un intelectual que propugnaba la democracia y la unión de los países hispanoamericanos. Sus ideales lo alejaban de cualquier tipo de dictadura. Actuaba con la pasión y el ímpetu que le daban su juventud y el convencimiento de lograr la unión social y cultural de los países hispanoamericanos. Pasión e ímpetu que tenían en común con el poeta José Santos Chocano, hasta llevar a uno de ellos a la muerte. ¡Feliz!
Edwin Elmore y José Santos Chocano poseían ideas políticas diametralmente opuestas, pero tenían en común la vehemencia y pasión que los conduciría a un enfrentamiento mortal. En el año de 1891, José Santos Chocano ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde permanece solamente 2 años. Durante ese tiempo, el joven universitario colabora con la revista El Perú Ilustrado, la que llegó a dirigir cuando apenas tenía 16 años. Si Whitman tiene el norte, pues yo tengo el sur. Se refería al poeta estadounidense Walt Whitman, autor del célebre poema Camino a mí mismo. Entre 1893 y 1894 escribió artículos de oposición al gobierno del entonces presidente Andrés Avelino Cáceres, por lo que fue recluido en las mazmorras del Real Felipe. Recuperó su libertad 6 meses después, en el año de 1895, cuando Cáceres es derrocado y asume la presidencia Manuel Candamo, quien nombra al poeta de tan solo 20 años su secretario y luego director del diario El Peruano, donde éste aprovecha para editar sus 2 primeros libros, Iras Santas, poemas americanos, y En la Aldea, poesías americanas. Colaboraba además en casi todas las revistas del continente. En el año de 1897 contrajo matrimonio con Consuelo Bermúdez y Velázquez, con quien tuvo 3 hijos, Eduardo Adolfo, José Alberto y José Santos. Me celebro y me canto a mí mismo. Si Whitman tiene el norte, pues yo tengo el sur. Claro que sí. Salud. Su personalidad egocéntrica, pomposa, pero además conflictiva, lo llevarían a involucrarse con algunos de los dictadores de su tiempo y lo harían recorrer un camino del que nunca más se podría desprender. Chocano era un convencido de que los países latinoamericanos, tropicales, emocionales, requerían de un gobierno fuerte. En 1901, Chocano es nombrado diplomático y comienza un largo periplo que lo mantendría alejado de su patria por 20 años. En el año de 1912, radicó en México, donde colaboró con el presidente de ese país, Francisco Madero. Cuando este es asesinado, Chocano es expulsado del país azteca, por lo que viaja a Cuba y Puerto Rico, haciendo proselitismo a favor de los revolucionarios mexicanos Venustiano Carranza y José Doroteo Arango, más conocido este último por su alias de Francisco Villa o Pancho Villa. El poeta iba y venía entre México, Estados Unidos y Guatemala. En este último país, conoce a Margarita Batres Arzú, hija del historiador y político guatemalteco Antonio Batres Jáuregui, por lo que se divorcia de su primera esposa para casarse con ella. Margarita era 17 años menor que él. El matrimonio tuvo 2 hijos, Antonio José y Alma América. En 1919, radica definitivamente en Guatemala y se hace secretario del dictador Manuel Estrada de Cabrera. Cuando este es derrocado, Chocano es enviado a la cárcel. Chocano secundó al dictador Estrada por 2 o 3 años, sin imaginar que el pueblo, cansado de sus abusos, terminaría por derrocarlo luego de 22 largos años. Y al caer el dictador, con él cayó Chocano. Ir a la cárcel termina siendo el menor de sus males, pues sobre él pesa una condena a muerte. Al parecer, Chocano tiene las horas contadas. A su vez, Edwin Elmore seguía participando activamente en la vida política, literaria e intelectual del Perú y de Latinoamérica. A principios de 1923, planea organizar un congreso de intelectuales hispanoamericanos y busca y logra el apoyo de relevantes figuras latinoamericanas, como Enrique José Barona, entonces patriarca de la filosofía cubana, y José Vasconcelos, quien era ministro de Educación de México. Espero, ilustre caballero, contar con su apreciable y noble presencia.
Vasconcelos le respondería con una entusiasta carta que decía lo siguiente: estimado y fino amigo. Creo que sería sumamente eficaz la celebración de un congreso en la forma adoptada por usted. Y estoy seguro de que en México encontraría ambiente favorable y libertad completa para celebrarlo. Por este motivo, me permitiría yo sugerir que el congreso se celebrase en México. Aunque esto no es más que una sugestión, pues estoy dispuesto a colaborar con él, aun cuando se celebre en cualquier otra parte de América Latina. Edwin Elmore era un hombre íntegro, era un humanista, era un literato que amaba al país y amaba a su familia. Era todo lo opuesto a su asesino. Ambos intelectuales llevaban una vida diametralmente distinta. Pronto sus diferencias ideológicas los pondrían frente a frente. Todo terminaría en un inesperado y sangriento episodio.